Gloria a Dios. Nosotros aquí muchas veces lo hemos escuchado, este pasaje, este capítulo. Hemos visto muchas cosas maravillosas en este capítulo, pero hay algo importante. Hay algo que nos lleva a nosotros a reflexionar verdaderamente si nosotros verdaderamente somos cristianos, si verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Pero qué le digo esto? Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo tenía todo planificado. El Padre lo había planificado todo y Él tenía que obedecer al Padre todo lo que el Padre le mandaba hacer. Entonces Jesús un tiempo tuvo con ellos, con Lázaro y con sus hermanas, tuvo un tiempo con ellos y Él sabía que tenía que partir de ese lugar porque venía cosas para ese hombre y para esas mujeres. Entonces Él tenía que salir de ahí para que esas mujeres puedan ver, puedan entender la obra de Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que Dios le mandaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos algo interesante en esta obra. Vemos nosotros que estas dos mujeres que verdaderamente eran buscadoras de Dios, ¿no? Pero hay algo importante, hay algo interesante. Si ustedes se dan cuenta, ellas no pidieron. ¿Se dan cuenta? No le pidieron. Le avisaron. Qué importante es saber de que Dios sabe todas las cosas y Dios sabe todo lo que nos va a suceder y lo que nos está sucediendo lo sabe. Nuestro Señor Jesucristo lo sabe. Pero muchas veces nosotros queremos pedirle a Él para que Él nos escuche. Ya Él lo tenía y lo tiene planificado toda nuestra vida. Ahora, debemos entender de que Él, haberlo planificado todo de nuestra vida, Él cada día, cada momento nos va alargando, nos va dando lo que tenemos que hacer y tenemos que tener en ese día. Si nosotros miramos, y cierto varón llamado Lázaro de la aldea de Betania, hermano de María y de Marta, yacía enfermo. Él estaba enfermo. Jesús sabía que estaba enfermo, porque Jesús había estado un rato antes con ellos. O sea, unos días antes con ellos, Él sabía que estaba enfermo. Si Él sabía que estaba enfermo y sabiendo de que esa familia necesitaba de Él, no, Él tenía, supuestamente para nosotros, Él tenía que quedarse para ayudarlo, para sanarlo. Pero Dios tenía otro propósito. Dios tenía otro propósito en Jesucristo y en ellas y en Él. Y lo vamos a ir mirando y vamos a ir viendo de que aquí habla de la resurrección de nosotros y la resurrección de Lázaro. Y vamos yendo, dice, mandaron pues sus dos hermanas a decir a Jesús. No le dijeron, no rogaron, no le lloraron, no le imploraron, no, mandaron decir a Jesús. Jesús estaba en camino a Betania, a Jerusalén, que era más o menos unos 3 kilómetros de distancia que había entre Betania y Jerusalén. Él estaba camino allá, porque ahí en Betania ya lo habían apedreado y querían matarlo. Entonces ellos salieron de ahí para irse a Jerusalén. Pero el propósito de él salir de ahí era otro. No era que le tenía miedo que lo apedreen, no. El propósito de Jesús era glorificar, exaltar el nombre de su Padre en esa familia. En esas 3 personas. Y vamos a ir viendo, y dice, pero Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a causa de ella. Los judíos no creían en nuestro Señor Jesucristo. Ellos miraban milagros
y no creían de que era el Hijo de Dios. Ellos no creían de que Cristo había venido a la tierra para liberar al hombre de la esclavitud, para liberar a ese pueblo que estaba esclavo del pecado y volver a entrar nuevamente a su reino, al reino de Dios. Pero los judíos eran incrédulos. ¿Cómo nos pasa a nosotros? Nosotros muchas veces, si no vemos el milagro con nuestros propios ojos, no creemos. Tenemos que verlo, el milagro. Tenemos que ver que Dios sanó, nuestro Señorito sanó un paralítico, hizo andar un paralítico, Dios viste a un ciego. Yo tengo que verlo para creer. Pero la palabra del Señor dice que nosotros, los gentiles, los hijos de Dios, nos movemos por fe. Por fe. Dice la palabra que nosotros sin fe es imposible que agrademos a Dios. Es imposible. Entonces, nosotros nos movemos por fe, no por vista. Nadie de nosotros aquí está presente lo vio a nuestro Señor Jesucristo, pero creemos en Él. ¿Sí? Nadie, pero creemos en Él. ¿Por qué? Porque Él hizo un milagro, primeramente en nuestra vida, nos sacó del pecado, nos liberó del pecado, de la esclavitud de Satanás, y nos llevó al reino de Dios. Al vivir en el reino de Dios, nos dio a nosotros el privilegio de ser hijos de Dios, por obra del Padre en Jesucristo. Entonces, nosotros, al arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Cristo Jesús, estamos hablando de que verdaderamente el que vino de la tierra es el Hijo de Dios. Entonces dice aquí, y Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro. Él amaba. Él amaba. Como Dios nos ama a nosotros. Como nuestro Señor Jesucristo nos ama a nosotros. ¿Usted cree que si no nos amara nuestro Señor Jesucristo, qué sería de nosotros? Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege, porque nos ama. Cuando nosotros pecamos, nosotros nos apartamos del reino de Dios, Él se pone triste, porque nos ama. Él nos ama a nosotros y no quiere que nadie, como dice su palabra, nadie se pierda. Dice su palabra que las ovejas que Él le dio, su Padre, ni una, dice, se perdió. ¿Qué quiere decir? Que nadie, Él no quiere que nadie de las ovejas que le ha dado se pierda. Por eso, en su amor, en su misericordia, Él nos da a nosotros una oportunidad para poder vivir nuevamente en su reino. Nos perdona nuestro pecado. Él nos perdona nuestro pecado y nos da a nosotros el refrigerio para nuestra alma. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que Dios tenía un propósito en estos tres personajes, y lo vamos a ver que Él quería glorificarse en Marta, en María y en Lázaro. Jesús dijo, no tiene 12 horas el día, si alguien anda de día no tropieza, pues mirad la luz de este mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque en ella no hay luz. ¿Quién es el que no está en luz? El que no tiene a Cristo. Ese no está en luz, está en tiniebla. Nosotros tenemos la luz de Cristo. Por eso nosotros somos la luz del mundo. ¿Entiende? Entonces, es interesante ver, ¿no? Jesús, nuestro Señor Jesucristo, habla mucho en parábola para que podamos entender lo que Él expresa en su palabra, para que podamos entender lo que Él quiere que nosotros recibamos y podamos creer, confiar y esperar en Él. Y dice, cuando Jesús hubo dicho estas cosas, enseguida les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme,
pero voy a despertarlo. Aquí vemos nosotros que los hijos de Dios, que nosotros, cuando dormimos, antes del arrebatamiento, dormimos, no morimos. Dormimos. Dormimos nosotros y un día vamos a despertar. Vamos a despertar, Jesús nos va a despertar a los que estamos durmiendo, a todos los que estamos durmiendo, y va a arrebatar a su iglesia de acá y le va a unir con los que han despertado en Cristo Jesús, y se va a unir y va a ser la iglesia, la esposa, la novia, la desposada, la que va a ir directo ante el Padre, y Él se la va a presentar. Y Él le va a decir: esta es mi novia, por esta doy mi vida, por esta di mi vida, por esta derramé mi sangre, por esta fui crucificada en la cruz del Calvario. Y el Padre, gozoso porque el Hijo ha cumplido con el Padre todo lo que el Padre le había mandado hacer. Entonces, vemos nosotros aquí, no, Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: si duerme, ¿se recuperará, Señor nuestro? Pero Jesús decía esto para referirse a la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que le hablaba del dormir en la cama. Estando ellos con él, muchas veces no entendían lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, hablaba. Estando con él. Muchas veces nos pasa eso a nosotros. No entendemos lo que Dios nos habla a través de su palabra. Muchas veces creemos cosas que no están en la palabra. Hoy en la mañana decíamos algo interesante. El hombre, nosotros, el hombre, siempre nos gusta a nosotros escuchar. Escuchamos y nos gusta escuchar. ¿A quién no le gusta escuchar? No estoy hablando de chisme ni de murmuración. ¿A quién no le gusta escuchar? La palabra de Dios. A todos nos gusta escuchar. Pero muchas veces el predicador dice una cosa que no está en la palabra de Dios. Y como yo no escudriño la palabra, lo repito. Y voy y lo digo. Y voy y lo hago. Porque no escudriño la palabra. Por eso dice la palabra del Señor, dice escudriñar las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente escuchar, oír, sino también es leer y saber, por ejemplo, de que todo lo que dice la palabra es verdad y lo que dice el hombre muchas veces falla. ¿Entiende? Entonces, vemos aquí nosotros. Entonces Jesús le dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, para que crean, para que ellos crean. Abiertamente le dijo: bueno, Lázaro ha muerto. ¿No? Y me gozo por causa de ustedes de no haber estado presente para que crean, pero ahora vamos para allá. ¿Por qué le dice esto? Porque ellos tenían que creer sin ver. Sin verlo muerto a Lázaro. Ellos tenían que creerle a él, no a la acción, a la actitud, no a él, a Cristo Jesús. Nosotros no debemos creer en el hombre, debemos creer en Cristo Jesús. Él es el que es la verdad. Entonces, cuando yo creo en el Cristo Jesús, confío en Cristo, espero en Cristo, entonces puedo entender sus propósitos de Él en la palabra y puedo crecer espiritualmente. Pero si yo no entiendo, yo no lo escucho a Cristo, no escucho su palabra, entonces, ¿qué quiere decir? Que no voy a creer y voy a dudar de la presencia de Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo, bueno es que ustedes no estén, bueno es que ustedes no vieron que había muerto, para que ustedes crean en mí, le dice, quiere decir. Y dice así: Tomás, llamado el gemelo, dijo a sus discípulos,
también vayamos nosotros para que muramos juntamente con él. Llegando pues Jesús a Betania, encontró que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, separada de ella como unos 3 kilómetros. Y gran número de judíos habían ido a estar con María y Marta para consolarla a causa de su hermano. Al oír Marta que Jesús había venido, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Entonces Marta dijo a Jesús: mi Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Ese era su creer de ella, pensando que si estaba Cristo ahí, él no iba a morir. Pero el propósito de Dios es diferente. El propósito de Dios es que se cumpla con la palabra de Él para que Él se glorifique en el Hijo. El Padre se glorifique en el Hijo y el Padre muestre la gloria de Dios, de su Dios poderoso, y que el Hijo muestre que es poderoso y que es el Hijo de Dios, y que un día Él va a hacer la obra que Dios quiere que haga. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Él no tenía que estar ahí cuando Lázaro muere. Muchas veces nosotros clamamos, suplicamos a Dios y queremos que Él esté ahí en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de angustia o en nuestros momentos de dolor. Pero Dios no está. ¿Para qué? Para que se glorifique Dios en nuestra vida y creamos que Jesucristo es el Señor. ¿Entiende? Entonces vemos aquí, ¿no? Y gran número. Entonces Marta dijo a Jesús: mi Señor, si hubiera estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Aunque también entiendo ahora que cualquier cosa que pidas a Dios, Él te la concederá. Ya estaba entendiendo Marta el propósito del Dios Padre en ellos. Entonces Jesús le dijo: tu hermano va a resucitar. Y aquí está la duda de ella. ¿Por qué? Porque Marta le contestó: sé que va a resucitar en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Nosotros morimos físicamente, pero vivimos eternamente espiritual. Podemos dormir, pero vivimos eternamente con Él espiritualmente. Yo soy, dice la resurrección. En el mismo Juan capítulo 5, versículos 25-24 dice: yo soy la resurrección. En este evangelio mucho habla nuestro Señor Jesucristo de dos cosas importantes. Habla de la salvación y habla de la resurrección del hombre. La salvación la habla en el capítulo 3, del versículo 1 adelante, habla cómo debemos nacer y por qué debemos nacer de nuevo. Y aquí está hablando de la resurrección del hombre. Porque Marta dijo: bueno, yo sé que va a resucitar un día cuando sea el final. Pero Jesucristo no le decía eso. Le decía: si crees en mí, si crees que yo soy el Hijo de Dios Padre, si crees que yo soy Dios, Él va a resucitar. Porque Él es el dador de la vida. Entonces, ¿por qué nos dice esto el Señor a nosotros? Porque tenemos que tener fe, seguridad de que nuestro Señor Jesucristo es el que dio su vida por nosotros. Fue el que murió por nosotros y fue el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nosotros sabemos que el Padre hace una obra maravillosa de creación.
el Hijo hace una obra maravillosa de redimición. Y el Espíritu Santo hace una obra maravillosa de santificación. El Espíritu Santo en este tiempo es el que trabaja para que nosotros seamos santificados, apartados, consagrados para Cristo Jesús. Él es el que hace la obra en esta tierra, en este tiempo. Porque dice la palabra que Él le pidió al Padre que mandara un consolador para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir? Porque vio nuestro Señor Jesucristo que nosotros como personas, como hombres, no íbamos a vivir, no íbamos a aguantar el tiempo de vida sin pecar. Entonces, Él mandó. Y sigamos aquí. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta. Ella le dijo, sí, mi Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que vendrá al mundo. Ahí abrió los ojos espirituales ella y entendió de que el que estaba con ella es el Hijo de Dios. Es el que vino al mundo a libertar al hombre para que el hombre venga nuevamente a tener una reconciliación con Dios y viva en el reino de Dios. Ahí entendió ella de que Cristo es Dios. Y si Él le dijo que iba a nacer, que iba a resucitar, es porque Él es Dios. Y Él lo podría hacer. Y dice, y cuando dijo estas cosas, fue y llamó en privado a su hermana Marta y le dijo a María, nuestro maestro ha llegado y te llama. Al escuchar María, esto se levantó apresuradamente y fue hacia él. Pero Jesús todavía no llegaba a la aldea, sino que permanecía en el mismo lugar en el que Marta la había encontrado. Los judíos que permanecían con ella en casa consolándola, viendo que María se había levantado apresuradamente y había salido, fueron tras de ella, pues pensaban que iban al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde Jesús estaba y lo vio, postrándose a sus pies, le dijo, mi Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Todavía a ella no se le había revelado la palabra. Si ustedes se dan cuenta, es un trabajo del Espíritu Santo para que convenza de pecado y convenza de que ese que estaba ahí junto a ella era Dios. Es un proceso. Si Él quisiera, lo hacía a los tres creer, pero Él tenía que hacer un proceso para que cada uno de ellos puedan ver la gloria de Dios y puedan ver el poder de Dios. Y dice, ¿no? Cuando María llegó a donde Jesús estaba, lo vio postrándose en sus pies, le dijo, mi Señor, si hubiera estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Al verla a Jesús llorando y a los judíos que estaban con ella también llorando, profundamente se conmovió en su espíritu y estremecía su alma. Él sintió, le dio tristeza ver a su hermana llorando. Y dice, Jesús lloró. Pero Jesús lloró porque tiene sentimiento. Jesús llora cuando nosotros nos apartamos de Él. Cuando nosotros estamos aparte de Él, Él siente, se entristece, porque no quiere que nadie se aparte de Él, nadie vuelva atrás. Entonces, vemos aquí entonces Jesús lloró y los judíos decían, miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos de aquel ciego, ¿no podría haber evitado también que muriera Lázaro? Sí, lo podría hacer. Si él había abierto los ojos a un ciego de nacimiento, no hacía mucho tiempo, entonces él lo podía hacer, porque él tenía poder. Pero eso no es lo que Dios quería. Lo que Dios quería es salvar esas almas para que esas almas entren al reino de Dios. Ese es el propósito de Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo para que ellos sean salvos. ¿Entiende? Y dice, entonces, pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos de aquel ciego, ¿no podría haber invitado también que muriera Lázaro? Entonces Jesús, conmovido profundamente en su interior, fue al sepulcro. Y el sepulcro era una cueva, la cual tenía colocada una piedra a la entrada. Jesús dijo, retiren esa piedra. Pero Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, pues hace 4 días que murió. La carne, cuando está en pecado, hiede. Cuando nosotros estamos en pecado, nuestra carne hiede. Y no hay una ligación con Dios, porque está podrida. Aquí es un símbolo que él hacía 4 días que estaba ahí en esa cueva, y hacía 4 días que lo habían dejado. Después de 4 días, después de un día, comienza a hincharse el cuerpo. Después del segundo día comienzan a crecerse las uñas y los pelos. Al tercer día comienza a tumbar los dientes, y al 4.º día empieza a reventarse el cuerpo. Entonces ellas sabían de que eso estaba sucediendo en él, pero Jesús sabía de que eso no iba a ser. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, durmió, y lo pusieron en la cueva, él estaba en la cueva tendido en una piedra. Él ahí muerto o dormido, estaba con toda la carga del pecado de nosotros y del mundo. Estaba con toda la carga. Pero cuando nuestro Señor poderoso Dios lo despierta, lo levanta y lo saca de ahí, Él resucita con un cuerpo glorificado, con un cuerpo puro, con un cuerpo limpio. ¿Para qué? Para irse al lugar donde Él está, a la diestra del Padre, para interceder por nosotros. Ese mismo cuerpo, cuando nosotros despertemos de estar dormidos, vamos a transformarnos con ese cuerpo glorificado, porque nada corruptible puede haber en el cielo, nada que hieda puede haber en el cielo. Todo tiene que ser puro, blanco. ¿Para qué? Para que vivamos allá eternamente con Él. Entonces, esta mujer le dice, hiede. Y miren lo que le dice de Jesús. Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. O sea, ya te he dicho, le dice. Está diciendo, ya te he dicho. Jesús nos dice cada rato, ¿acaso no te he dicho? ¿Acaso no has escuchado de mí? ¿Acaso no vive el Espíritu Santo en vos? ¿Acaso vos no crees de que yo pueda hacer las cosas imposibles posible? ¿Acaso tú no crees de que puedo darte lo que tú me pides conforme a mi voluntad? ¿Acaso no puedo sanarte? ¿Acaso no puedo liberarte? ¿Acaso no puedo darte vida eterna? ¿Acaso no puedo? Eso nos dice nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Aquí le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es importante creer, tener fe en el Hijo de Dios para que nosotros vivamos en una vida confiada en Él y esperando en Él. Y que un día nosotros partamos de esta tierra
ya sea durmiendo o ya sea en arrebatamiento, pero para vivir eternamente con Él. Y dice, una vez retirada la piedra, Jesús levantó su ojo a lo alto y dijo, te agradezco, Padre, por haberme escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero digo estas cosas a causa de esta multitud que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Esa multitud que estaba, esos curiosos que fueron a ver porque María se fue de carrera a encontrarse con Jesús, eso, como dice, ande va Clemente a la bulla de la gente, eso tenían que ver con su ojo que ese que estaba ahí era el Hijo de Dios, que era nuestro Señor Jesucristo, y que Él es el mismo de ayer y por los siglos, que Él iba a hacer una obra en ese hombre que estaba ahí metido en esa cueva. ¿Entiende? Entonces dice, cuando hubo dicho estas cosas, gritó con voz fuerte. O sea, no gritó, ¡ah! No. Gritó, habló con voz fuerte, pero con autoridad. Tú puedes hablar con voz fuerte con autoridad. No, ¡ah! ¡Fuera, fuera, fuera! No, se ríe el demonio. Es con autoridad, la autoridad que Dios te dio para hacer la obra que Él te mandó a hacer. Y dice, hubo dicho estas cosas, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. Ya te imaginas ese cuerpo podrido, hediondo, va a salir de ese lugar y va a contaminar a todos los que están ahí. No. Y el que había estado muerto salió con sus manos y sus pies atados, con venda y su rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. ¿Acaso un cuerpo podrido va a poder caminar? ¿Acaso un cuerpo que no tiene nada, o sea, está todo gusanado, va a poder caminar? No. Al verlo, lo que Jesús había hecho, muchos de los judíos que habían venido con María creyeron en Él. O sea, ver para creer. Yo tengo que ver para creer, si no, no creo. No, nosotros no nos manejamos por vista, nos manejamos por fe. Nosotros debemos creer que Él es, Él será y Él verá. ¿Entiende? Y nosotros vemos después, ¿no? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron todo lo que había hecho Jesús. Entonces se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos y decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué este hombre realiza muchas señales? Si lo dejamos continuar así, todos creerán en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestra posición y nuestro pueblo. Los sacerdotes y los fariseos lo que no querían es perder su prestigio. No querían perder lo que ellos tenían. Porque ellos, es sacerdote, yo tengo la autoridad. Los fariseos también, yo soy, ¿no? Ellos no querían perder eso. Por eso decían, este nos va a hacer perder, este nos va a hacer a nosotros salir de aquí. Pero ese era el propósito de Dios. El propósito de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, era liberar al pueblo que estaba en esclavitud, al pueblo que estaba atado a la esclavitud de los romanos y de los fariseos y de los doctores de la ley. Ese era el propósito de Dios, y ese es el propósito de Dios, de liberarnos y darnos una oportunidad para vivir libre en Cristo Jesús. Dice la palabra, el mismo Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quiere decir, si yo conozco a Cristo, no solamente de oída,
sino que yo sé que Él sí existe y es real. Y Él me ha liberado. Yo soy libre para Él, no para el mundo, para Él. Para servir a Él y vivir para Él. Y dice, pero uno de ellos, llamado Caifás, quien en ese año era el sumo sacerdote, le dijo: ustedes no entienden nada. Ustedes no saben el propósito de Dios. Ustedes están perdidos, le dijo. No. Ni consideran que es conveniente para nosotros que un hombre muera por la nación y no que toda la nación será destruida. O sea, ellos no sabían de que este hombre que estaba ahí, este hombre que había resucitado a Lázaro, era el que iba a morir por ellos y por nosotros, iba a resucitar al tercer día, iba a interceder por nosotros ante el Padre. Ellos no sabían, ellos no creían. ¿Entiende? Y dice, pero no dijo esto de sí mismo, sino que siendo el sumo sacerdote en ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y de aquel día conspiraban para darle muerte. A causa de esto Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó de allí en un lugar cercano al desierto, a una ciudad amurallada llamada Efraín, donde permaneció con sus discípulos. Y estaba aproximada la Pascua de los judíos, y previo a la fiesta subieron muchos de las aldeas para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, mientras que en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían ordenado que si alguno sabía dónde estaba, le informaran ellos para aprenderlo. O sea, para ellos era un estorbo. Jesucristo era un estorbo. Para nosotros es nuestra salvación. ¿Entiende? Entonces, aquí nosotros vemos que con certeza, con seguridad, nosotros un día vamos a resucitar. Con certeza y con seguridad que Cristo Jesús nos dio vida eterna. Con certeza y seguridad que un día vamos a estar cara a cara con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar en su palabra y vivir honrando el nombre de Dios. ¿Amén? Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Señor, que tú nos des, Padre Santo, Señor, el tiempo para poder entender tu propósito en nosotros y poder creer cada día más y más que tú eres el Cristo hermoso, el Cristo maravilloso, el Cristo que intercede por nosotros. Padre, ayúdanos a entenderlo para poder vivir cada día más y más en intimidad contigo, Señor. Padre, bendice a cada hermano, a cada hermana que está aquí. Bendice, Señor, a los que no han podido venir. Y también bendice a tu siervo que está lejos, Señor. Guárdalo, cuídalo y protégelo, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por los enfermos, especialmente, Señor, por este niño Ezequiel. Padre, que se haga tu voluntad. No la voluntad de nosotros, ni la voluntad de sus padres. Que haga tu voluntad, Señor. Tú preparas el corazón de su padre, de su madre, Señor, para recibir tu voluntad. Y ellos puedan estar realmente en paz, sabiendo que en tu voluntad todo es perfecto, Señor. También te pedimos por la hermana Nancy, Señor, que la recupere completamente, bendito Dios, y que ella pueda volver a su casa a descansar en ti, bendito Dios. Bendice también a todos los enfermos, hermano Elpidio, bendícelos. Dale, Señor, sabiduría para que ellos puedan seguir en tu camino. También te pedimos que tú bendigas, Señor, a Bolivia.
Que tu misericordia esté en Bolivia, Señor, y que cada boliviano pueda entrar a tu reino arrepentido, reconociendo que tú eres Dios. Padre, guárdanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.